Bien, amados, estamos de nuevo aquí en este viernes de enseñanza para con todos ustedes y tendremos hoy el complemento del Israel de Dios en su segunda parte y yo espero, confío de que sea de gran utilidad lo que vamos a compartir con ustedes. Hago un pequeño resumen. Entonces, este pueblo es conocido como pueblo semita por la lengua con la cual habla este idioma, en la cual están sumados varios otros países como son los cananeos, los amorreos, los fenicios, todos ellos se les conoce semitas, inclusive los pueblos árabes son semitas. Bien, después se les conoció como hebreos, ya que Abraham vino del otro lado del río, Ibrahim, los que vinieron del otro lado del río. Después con Jacob se le cambió el nombre a Israel a Jacob y se les conoció como los hijos de Israel. Cuando salieron de Egipto, hicieron el pacto en el monte Sinaí, entonces ahí se les conoció como la nación de Israel. Y a partir de ese momento Jehová de los ejércitos sería conocido como el Jehová de Israel, el Dios de Israel. Amén. Posteriormente caminamos toda la porción de esta nación y llegamos hasta Malaquías. Si ustedes recuerdan, ya hablamos del tiempo que fueron enviados el reino del norte, fueron dispersados por los asirios debido al pecado que cometieron ellos de idolatría desde los tiempos de Jeroboam, cuando fue roto todo el reino de Israel en dos partes. Posteriormente continuó el reino de Judá, cometió en forma pecaminosa y consecuentemente rechazó el pacto al adorar a dioses ajenos y Dios se desentendió de ellos, dice la escritura, yo me desentendí de ellos y lo entregué a los babilonios. Entonces tenemos la primera deportación del reino del norte, 730 aproximadamente, 200 años después, ¿verdad? Del 600 empezó la guerra con Babilonia, 590 aproximadamente, 80, fueron enviados a Babilonia. 70 años después regresarían de nuevo a Judea y a Jerusalén y se construyó el segundo templo, regresando Esdras y Nehemías en ese viaje, y Zorobabel fue nombrado rey en Jerusalén reconstruido, y ahí también Josué fue nombrado sumo sacerdote. Continuaron, sin embargo, se volvieron otra vez a desviar y termina el libro de Zacarías y Malaquías, ¿verdad? Zacarías da la profecía de la venida del Mesías en el capítulo 10, 11, 12, 13 y 14. Tenemos la referencia de Zacarías, y Malaquías en sus 4 capítulos habla de que va a quedar, los va a dejar, los va a abandonar, porque el sacerdocio se ha desviado y el pueblo nuevamente está apartada de su Dios. Amén. Y termina diciendo que vendrá el que vendrá adelante del Señor como vino, dice Elías, que hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y habla del día del Señor. Termina Malaquías hablando del día del Señor. Amén. Bien, ahí vienen ya los años de silencio entre Malaquías y Mateo. De eso vamos a hablar el próximo viernes. Amén. Porque hoy teníamos una porción que todavía estaba pendiente de compartirla. Y entonces cuando regresan de Babilonia
y empiezan a interpretar la ley de Moisés con los ancianos. A través de la interpretación de los ancianos se va conformando una nueva religión, una religión que va sustituyendo a la ley mosaica y que va empezando a ser conocida como la ley de los judíos, perdón, la religión de los judíos, y esta es el judaísmo. Se empieza el pueblo, los sacerdotes y los que dirigían la vida espiritual del pueblo de los judíos a practicar esta religión. De esta manera formalmente inicia la época del judaísmo, amén, con los que retornaron de Babilonia, con los que levantaron los muros del templo y habitaron de nuevo en Jerusalén, amén. Este judaísmo sería practicado por los que regresaron de Babilonia. Muchos ya no regresaron de Babilonia, muchos se quedaron ahí, o se quedaron en otros estados, o se partieron a Alejandría, por ejemplo, al norte de África. Allí hubo una gran población judía, o se fueron inclusive por todo el Mediterráneo, se fueron ellos esparciendo, ya no regresaron, amén, a Judea. Y de ahí ya tenemos el origen pues de esta nueva religión llamada judaísmo, que ya no guardaba la pureza original de la ley mosaica, sino que se había de alguna manera contaminado con la interpretación de los ancianos, y posteriormente se contaminaría más aún con la interpretación de los rabinos, ¿verdad? ¿Quiénes son los rabinos? Bien, los rabinos son los fariseos que aparecen en los 4 evangelios y que posteriormente, cuando es destruida Jerusalén, ellos salen, como los sacerdotes hacen un acuerdo con Tito, el emperador Tito romano, y les permite salir a todo el sacerdocio. Los que no salen son los saduceos. Los saduceos mueren todos en Jerusalén, pero los fariseos sí salen, y a partir de esa salida cambian su nombre por rabinos. Ya saben que rabí, le dijeron en una ocasión al Señor, quiere decir maestro, ¿verdad? Bien, entonces estos cambian su nombre y a partir de ese momento se llaman rabinos. Ya había el Señor señalado: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando, dice, mandamientos de hombres en lugar de los mandamientos de Dios. Este ya es el judaísmo. Este ya está desviado, está contaminado, ¿verdad? Y poco a poco irá cambiando el enfoque de lo que originalmente se le entregó a Moisés. Ahora bien, ese silencio de Dios con los judíos, amén, es significativo, mis amados. Esos 400 años es muy significativo. Si ustedes recuerdan, cuando el Señor le da la promesa de la tierra de Canaán a Abraham, le dice que 4 generaciones, 400 años, ¿verdad?, iban a estar prisionero su pueblo, dice, para que salgas de Egipto. Llama mucho la atención, mis amados, que el mismo tiempo de esclavitud que estuvieron en Egipto es prácticamente el mismo tiempo que hay entre Malaquías y Mateo, casi el mismo tiempo podríamos llamar, ¿qué quiere decir? Que estuvieron en una esclavitud espiritual, ese tiempo hasta la venida del Señor Jesús. Podríamos tener esa interpretación, ¿verdad? Y no estaremos muy lejanos a esa posibilidad. Bien,
Daniel recibe una profecía en Babilonia en la que se le habla de las 70 semanas y en las que le dice que las primeras 7 semanas, ¿verdad?, levantarán el muro, y en las siguientes 62 semanas tardará el tiempo en que se le quite la vida al Mesías. Entonces, todo este tiempo de los 400 años también queda comprendida dentro de las 69 semanas que le profetizó Daniel al pueblo judío, ¿verdad? Entonces vamos viendo lo que va comprendiendo, amén. Vamos a hablar precisamente el próximo viernes de estos 400 años, qué pasa, qué sucede con el pueblo de Israel, y vamos a entender por qué cuando llega el Señor Jesús, este pueblo piensa de esa manera. Los sacerdotes tienen una interpretación equivocada del Mesías, y también vamos a entender por qué el sumo sacerdocio salía a subasta cada año por medio de Herodes, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la complementación de el Israel de Dios. Bien, vamos a primero aclarar una cosa. Cuando hablamos de judíos, prácticamente pensamos que todos eran iguales. Tenemos una idea equivocada en el sentido de que creemos que el pueblo judío ha sido homogéneo, que ha sido uno solo y que todos piensan igual y que todos son conducidos inclusive conducidos por el Tanaj, ¿verdad? O por la Torá, lo que no es cierto. ¿Por qué? Porque hay muchos, ya en ese tiempo, mis amados, habían muchos tipos de judíos. Por ejemplo, estaban los judíos israelitas. ¿Quiénes eran esos? Los que, habiendo pertenecido a una de las tribus de Israel, ellos continuaron guardando la Torá mosaica. Ellos se regían por la Torá de Moisés, lo que se conoce comúnmente como la ley. Había también judíos babilónicos que fueron los que emigraron para allá y empezaron a tomar en cuenta la tradición de los ancianos, y a través de la influencia de la religión babilónica empezaron ellos a desviarse de la pureza de la ley mosaica, de la Torá mosaica, y empiezan a darle cabida inclusive a la cabala, a la influencia de los ángeles en la creación, etcétera. Empiezan a promover otras ideas que no eran propias de lo que había sido enseñado. Esos son los judíos babilónicos. Pero también hubieron judíos helénicos. ¿Quiénes son esos? Los que, viajando a otros lados, empezaron a recibir la influencia de Grecia, de la forma de pensamiento de los sabios griegos, y entonces empezaron a hacer una mezcla de la historia del pueblo de Israel y una mezcla con la interpretación de los griegos, de los dioses, de los semidioses. La filosofía y la lógica de los griegos empezó a entrar en la interpretación bíblica. El simbolismo, que era resultado de la mitología griega, se empezó a incorporar también en la interpretación, y estos especialmente vivieron en Alejandría, en el norte de África. Luego tenemos los judíos macabeos, que estos fueron unos reyes y sacerdotes que durante 100 años el Señor le permitió libertad al pueblo de Israel. De eso vamos a hablar el próximo viernes, de los macabeos, y ellos también les dan un sesgo ya también a la interpretación de cómo debería de dirigirse, porque ellos cometen el error de fusionar el sumo sacerdocio con el reinado, de tal manera que el rey era rey y sumo sacerdote. Con eso empezó la perversión del oficio, ¿verdad? Que ya después veremos cómo se manifiesta con Herodes, a través de Herodes
Herodes el Grande. También empieza en esos 400 años, se crea la secta de los fariseos. Los fariseos no tienen fundamento bíblico. En la Biblia no hay ninguna corriente de pensamiento para que se creara este grupo de los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Bueno, cuando se levanta los macabeos en contra de los griegos seleucidas que gobernaban en la parte de Persia, de Mesopotamia, ¿sí? Se levantó un pueblo y estos se levantaron junto con ellos. Eran gente muy celosa de la ley, gente muy escrupulosa para cumplir lo que estaba en la Torá, y consecuentemente tenían una particularidad los fariseos, que era la de comunicarse con el pueblo, de prácticamente bajar las enseñanzas que se tenían sacerdotales y hacerlas asimilables a la comprensión del pueblo, ¿verdad? Su práctica de ellos de la pureza a través de los lavamientos y otras prácticas que hacían le hicieron que el pueblo los tomara una gran estima. Entonces nacen con los macabeos y se establecen, y posteriormente, cuando es destruido el templo por el por el general Tito, estos negocian con el general Tito, salen de Jerusalén y se empiezan a llamar rabinos, pero no tienen ningún antecedente en la escritura. Este es un grupo que nace de una manera espontánea y que se establece en el pueblo por la necesidad que había. Luego vienen los saduceos, que también nacen en el tiempo de los macabeos. Los saduceos decían que eran descendientes de Sadoc, el sumo sacerdote, y que también ellos eran de gente noble, o sea, de la nobleza de las tribus de Israel, y entonces los saduceos se autonombran descendientes del sumo sacerdote y se apropian del sumo sacerdocio. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre fariseos y saduceos? Bueno, saduceos, esos eran sacerdotes, o sea, su descendencia era sacerdotal, por eso ellos podían tener el sumo sacerdocio. Los fariseos no tenían descendencia sacerdotal, no eran levitas, no eran de la tribu de Leví, ¿verdad? Y entonces los saduceos tenían otra diferencia entre los fariseos, es que los fariseos reconocían todo el Tanaj de Moisés y los saduceos solo reconocían los 5 primeros libros, que es lo que se conoce como Torá. Amén. Entonces, los saduceos, pues, lo que no está escrito en Génesis, en Éxodo, en Levíticos, Deuteronomio y Números, ellos no lo creían. Lo que ahí no apareciera, no lo creían. Por eso es que ellos no creían ni en la resurrección, no creían en la inmortalidad del alma, ni en los espíritus, ¿verdad? Y ellos nada más creían que el hombre moría y ahí terminaba toda su función. No creían tampoco en los ángeles. Bien, entonces hay un otro grupo más en el tiempo que estamos hablando de los 400 años, que es el grupo de los esenios. El grupo de los esenios es un grupo de gente que está esperando al Mesías y que, para no contaminarse de lo que ya se había desviado el templo, ¿verdad?, con los saduceos y los fariseos, se apartaron de Jerusalén y se fueron a vivir a otros lugares. Se fueron a sus lugares de reunión, eran como monasterios, y ellos tenían prácticas muy particulares, gente que practicaba mucho los lavamientos para santificación, y vivían fuera en el desierto totalmente de las ciudades. De esta manera tenemos, pues, ya estamos viendo que los judíos pues son un gran número, es muy diverso. Se incorporará a esta diversidad de judíos unos que se llaman, después de que viene el Señor Jesús, amén, que se les conoce como los del camino, o también la secta de los nazaritas.
a este grupo, que ¿quiénes son ellos? Los seguidores de Jesús, usted y yo, mi hermano. Amén. El pueblo lo conoce a ellos como otra secta más de las que yo les comenté, y se les conoce como los de la secta del camino o la secta de los nazaritas. Amén. Entonces estamos viendo que después de que vino el Señor Jesús, estuvieron todos los que le acabo de compartir, y empiezan a haber otras nuevas sectas que aparecen en el judaísmo. Y entre de ellos están los del camino y los nazaritas. Para entonces también se incorporan muy activamente los judíos celotas. ¿Quiénes son los judíos celotas? Eran los que a través de la fuerza, de las armas, querían derrotar al imperio romano. Eran los que, podríamos decir, los guerrilleros, los judíos de aquel tiempo, que no se sometían al templo, y que ellos por su fuerza querían independizar a Judá de los romanos. Entonces estos judíos son los que después ellos causarán la destrucción del templo posteriormente. Amén. Y ahorita lo estamos viendo que están obrando. Bien. También aparecen dos nuevas condiciones. El judío que sale de Judá, de Jerusalén, y que se va a otros países. Llegaron hasta España, estuvieron en Italia, obviamente, en todo el Mediterráneo, y eso se le conoce como los judíos de la diáspora. Diáspora quiere decir los que, como una fragmentación, ¿verdad? Como algo que estaba junto, pero que después se dispersó a muchos lugares. Entonces aparecieron los judíos de la diáspora en ese tiempo, y quedaron los judíos palestinos, los que después de haber sido destruido la ciudad de Jerusalén y destruido el templo, se quedaron a vivir en esa tierra. Y se quedaron a vivir y durante mucho tiempo después vivirían en forma conjunta con los turcos, con los árabes, con las tribus nómadas del desierto, y establecieron ellos una relación. Son los únicos que se quedaron después de la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, aparecen un poquito después los judíos talmúdicos. ¿Quiénes son los judíos talmúdicos? Son los que niegan la Torá de Moisés y dicen que ellos van a seguir la costumbre de los ancianos. Y entonces empiezan a través de un libro que se llamó el Talmud, precisamente, lo empezaron a recopilar en el año 200 antes de Cristo y lo terminaron de recopilar aproximadamente en el 300 después de Cristo, y ahí ya vemos que estos judíos siguen otro camino. Y ellos se conocerán como los judíos talmúdicos. Actualmente todos los judíos son talmúdicos. Toda esa clase que yo le compartí se fueron desapareciendo poco a poco. Amén. Los nazaritas y los del camino se convirtieron en la iglesia. Amén. Ahora son la iglesia. Los celotas fueron derrotados, fueron perseguidos y destruidos. Los judíos palestinos quedaron ahí, ellos cumpliendo, son los que siguieron después con la Torá mosaica, pero todos los demás se unieron y se volvieron judíos talmúdicos. Amén. Entonces estamos viendo que no es tan sencillo, amén, porque todas estas líneas estamos viendo según la forma política, según cómo viajaron, cómo se agruparon, ¿verdad? No estoy tratando de confundirlo, le estoy tratando de decir cómo es, que es un poquito complejo este asunto del judaísmo. No es como lo creemos, que que toda la vida han sido un grupo. No, siempre han estado fragmentados, y lo están hasta ahora, ¿verdad? Lo están hasta ahora. Según la religión, por ejemplo, ahora, usted va a ver que existen diferentes clases de judíos según la religión que practican. O sea, entonces, pastor, entonces el judaísmo no es uno solo.
Hay varias líneas de interpretación, como son los judíos ortodoxos, ¿verdad? Que son los que guardan la Torá heredada de sus antepasados, tienen la sinagoga como el lugar de reunión donde ellos hacen y practican sus rituales y sus preceptos, ¿verdad? Y sobre todo, tienen en alta estima el Shabbat. Estos son los ortodoxos, ¿verdad? Que son la mayor parte de todos los judíos. Ahora va usted a ver, todavía falta, de los judíos verdaderos que viven ahora en el Estado de Israel. Pero también hay un grupo que se llama los judíos ultraortodoxos. Amén. Esos no viven en el Estado de Israel, cosa curiosa. Ellos viven fuera del Estado de Israel. Principalmente viven en dos lugares. En la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Y en una porción muy pequeña, aunque tienen contacto y comunión, los que viven en el barrio antiguo, ¿verdad?, de la ciudad de Jerusalén. La mayoría de ellos vive en Nueva York. Los ultraortodoxos, la mayoría vive en Nueva York. Amén. Ellos no tienen contacto con los gentiles. Ellos siguen de la misma manera que no se sientan en la mesa con un gentil, no lo reciben en su casa, ¿verdad? No le dan la menor oportunidad de platicar a ellos, mucho menos que llevemos el mensaje de Jesús. Definitivamente ellos guardan muchísimo no mezclarse racialmente con los demás, amén, y están esperando las profecías del Tanaj para el pueblo de Israel, amén. Los judíos ultraortodoxos especialmente creen que el Mesías va a regresar y que los va a transformar en un pueblo que reinará sobre toda la tierra. Bien, hay otro tipo que se llama los judíos reformados. Estos judíos han hecho muchas concesiones, prácticamente tienen una vida secular, viven como seculares, ¿verdad? Las cosas que hacen las hacen simbólicas, inclusive la circuncisión no es real, o sea, no se quitan el prepucio, nada más con una gota de sangre que pueda ser derramada, con eso dicen ellos que ya cubrieron la cuota de sangre, ¿verdad? Y como esas cosas han relajado mucho la observancia de la ley y sobre todo han sido influenciados mucho por el humanismo, amén, pero son observantes del Talmud babilónico, ¿verdad? Entonces, y existen los judíos modernos, amén, estos son los que viven generalmente en Europa, en Estados Unidos. Estos prácticamente han asimilado la vida totalmente gentil en el sentido de la vida de confort, la vida de abundancia, ¿verdad? Los lujos, los disfrutes de la carne, ¿verdad? Aunque dicen que son judíos. Ellos viven más de acuerdo a las leyes humanistas del Estado de Israel, ¿verdad?, que la práctica de la Torá. De tal manera que, por ejemplo, para un judío moderno, el homosexualismo, la pederastia, la prostitución, pues es algo aceptado, no visto como pecado, sino como parte de lo que acontece en la sociedad. Y por último tenemos, según la religión que practican, los judíos ateos. Hay judíos ateos. Estos han abandonado totalmente a Jehová de los ejércitos, a Yahvé, al Dios de sus padres, ¿verdad? Y estos judíos ateos y los judíos modernos son los que generalmente están en las universidades, están en las posiciones de cultura, están en las posiciones de deporte, o sea, toda la actividad humanista, ahí están ellos, ¿verdad? Pero ya no con el compromiso de guardar la religión de sus padres. Entonces usted ve que realmente está complicada la cosa, amén. Entonces, todo esto cuanto le estoy compartiendo, que le voy a seguir compartiendo, es para que usted vea que, bueno, voy a bendecir a Jerusalén. Bueno, vamos a ver qué es Jerusalén. Voy a bendecir a un pueblo. ¿Quién es del pueblo? Realmente, ¿quién es del pueblo de Dios? Si estamos viendo que todos esos, amados, están peor todavía
que aquellos que el Señor mandó en emigración a Babilonia. Hay unos que prácticamente niegan totalmente la existencia de Dios. Amén. Según también tenemos otro tipo de judíos, que son los judíos sefarditas. Los judíos sefarditas son prácticamente los que salieron en la dispersión y se fueron a concentrar en España, ¿sí? Sefaradí, España. Ahí fueron ellos, ahí vivieron mucho tiempo, también Portugal, España y Portugal, perdón, ¿verdad? Es el Tarsis que aparece en la Biblia, el sefaradí, del que hablan los escritos judíos, ¿verdad? Y ellos guardaron la Torá. Amén. Lo que pasó fue que con la distancia. Bien, amados, espero que es el internet y espero que nos vayan acompañando con paciencia, mis amados. Amén. Entonces, los sefarditas son los que viajaron a España, que junto con el castellano hicieron una nueva lengua y es la que hablan hasta la actualidad. Así también hicieron algunas formas de culto y de ritual muy especial. Amén. Estos sefarditas son los originarios, son los judíos originarios. Los puede usted reconocer no solamente por el sombrero que llevan y lo demás, sino porque son morenos, son de ojos oscuros. Su tez también es morena, o sea, son de raza semita. Amén. Ellos son muy fácil y su estatura es una estatura media, la estatura que puede tener un árabe, la estatura que puede tener gente de ese lugar. Pero también aparecen los judíos askenazis. Esto de los judíos askenazis, que actualmente son la mayoría de los que se llaman judío, llegando prácticamente a conformar las 3/4 partes de todos los judíos del mundo, son askenazis, ¿verdad? Los judíos y los askenazis no son de origen, genéticamente no son semitas, no son descendientes de Sem, amén, sino que estos son gente que es de los límites entre Turquía y Rusia. Ellos son de ahí, de esa zona, ¿verdad? De los montes Urales. Ellos son diferentes, mis amados. Ellos son altos, son de tez blanca, algunos son de pelo rojizo, ¿verdad? Ojos azules profundos, no tienen la nariz aguileña que tiene el sefardita, sino que tienen otro aspecto, porque ellos son de otra raza, ¿sí? Ellos dicen que son descendientes de Jafet, el otro hijo de Noé, ¿verdad? Ellos se agarran de esa parte, pero no hay tal cosa, sino simplemente sirvió para que de esa manera la historia de los judíos askenazis es que esta nación, poderosa nación muy fuerte, una nación guerrera, una nación muy hábil para sortear peligros y vivían como mercenarios. ¿Qué quiere decir? Que lo contrataban otros reinos para que lucharan con ellos. Por ejemplo, ellos fueron muy contratados por el Imperio Romano de Oriente para que los defendieran precisamente de las invasiones turcas, de las invasiones musulmanas. Y ellos se rentaban, ¿verdad? Se rentaban con estos pueblos, y ahí llegó la situación hasta el momento en que sus vecinos, porque tenían ellos prácticas de vida muy desordenada, por ejemplo, eran muy dados al pillaje, eran muy dados al robo de identidades de los comerciantes, porque por ahí pasaba el famoso camino de la seda, ¿verdad? Y también eran gentes muy hábiles para sustituir a otras personas. Su vida los había formado de esa manera, pero sobre todo eran extraordinarios guerreros, pero
ellos tenían una religión chamánica. ¿Qué es una religión chamánica? Es donde un brujo, un chamán es un brujo que tiene contactos con entidades espirituales que son los que le dicen qué hacer, cómo guiar, cómo conducir. Y dentro de esa práctica chamánica que tenían los askenazis, tenían prácticas de sacrificio de sangre, ¿verdad? Por lo tanto, los pueblos vecinos les conminaron a que transformaran su forma de vida y escogieran una religión. Y les dieron a escoger 3 religiones. Una de ellas fue la católica, la otra fue la judía y la otra fue la musulmana, la islámica. Los del Islam y los católicos le dijeron que los recibían con mucho gusto, pero se tenían que someter, ¿verdad? En el caso de los católicos al Papa y en los casos de los musulmanes al califa de la zona. Y los judíos, cuando les dijeron, si ustedes van a practicar la religión, nosotros lo que les pedimos es que cumplan el Talmud, ya no la Torá, porque estamos hablando esto del año 700 al año 1200. Ya los judíos ya no guardaban la Torá, guardaban el Talmud. Cuando les dijeron esto de que y después ellos podían tener una vida independiente, simplemente que practicaran la fe del Talmud, ellos inmediatamente lo aceptaron, no solo porque los iba a dejar independientes para moverse y no estar sometidos a nadie, sino por el hecho de que el Talmud tiene también rituales de sangre. Acepta la sangre como sacrificio, y entonces esto les cayó a ellos, pero extraordinario, con la práctica que ya ellos desarrollaban. Sin embargo, no practicaban tal y como era a profundidad la esencia del judaísmo. Por lo tanto, volvieron otra vez a sus prácticas de saqueo, de robo, de tal manera que todos los pueblos vecinos se agruparon y los desterraron, ¿sí? De Khazaria. Khazaria se llamaba su imperio. De ahí echaron afuera toda esa nación. Cuando esta nación sale y huye, ¿verdad? Les dejan sacar todas sus cosas, pues entonces van llenos. Era una población muy grande y entra primero a Polonia, a Hungría, a la zona de Rumanía, en Croacia, mis hermanos, ahí se establecen muchísimos de ellos en Croacia, en Alemania, prácticamente en el norte de Europa. Y ahí, como ellos habían recibido la enseñanza, cuando ellos llegan a Europa dicen que son judíos, ¿verdad? Que son judíos que han emigrado porque sus enemigos los echaron fuera de su patria, y a partir de ese momento la gente los conoce como judíos. Y esos son los judíos askenazis, hermano, de los cuales vemos con toda generalidad en su forma, en su complexión física, ¿verdad? Y con otra forma de pensamiento, con los sefarditas. Entre los sefarditas y los askenazi no se llevan. Los askenazi a su vez hacen una mezcla del hebreo con su lengua materna de ellos y generan otro lenguaje que se llama el yiddish. De tal manera que los que estuvieron en España crearon un lenguaje que se llama el sefardí, y los askenazi con su lengua y el hebreo generan otra lengua que se llama el yiddish, que son las dos lenguas reconocidas por el Estado de Israel, además del hebreo. Amén. Entonces usted ya ve cómo están las cosas. Amén. ¿Quiénes son entonces, pastor, los banqueros, todos esos son judíos askenazis, no son judíos sefarditas. Los judíos sefarditas se dedican casi todos a la preservación de la religión de sus ancestros. Los askenazi son los que después van a desarrollar todas las habilidades comerciales, todas las habilidades culturales, políticas, que les han dado prácticamente el control del mundo actualmente, ¿verdad?
Sin embargo, no, hay otros. Dentro de esos mismos, hay un grupo que se llama los judíos Lubavitch. Este judío Lubavitch es el grupo radical dentro de los Askenazi, ¿verdad? Que se creen ellos que por descendencia y de nobleza y de sangre, de ellos va a salir el Mesías. La característica de los Lubavitch es de que ellos prácticamente ni siquiera con los otros judíos se juntan, ¿sí? Sino simplemente, si no eres Lubavitch, si eres sefardita, no. Tienes que ser Lubavitch para que estés en nuestras reuniones y de nosotros va a salir el Mesías, ¿verdad? Todos ellos existen hoy, mis amados. Tenemos otro grupo, los judíos careitas, amén, que son los menores. ¿Por qué? Porque los judíos careitas guardan todavía la ley mosaica, la Torá de Moisés, ¿sí? Ya vimos que los demás judíos guardan ¿qué? El Talmud babilónico, y los careitas guardan todavía la Torá de Moisés. Son muy pequeños, son el grupo más pequeño de todos los judíos. Amén. Bien, amados. Entonces, todo esto no es con la intención de confundirlo. Yo le voy a pedir el favor que después usted lo vuelva a leer porque está quedando en la pantalla. Amén. Sino simplemente para decirle que el problema del Israel de Dios no lo podemos ver con la simpleza de decir hay que orar y bendecir a los judíos. ¿A qué judío? Amén. Sería la primera pregunta. Y ya después no vamos a entrar al tema de Jerusalén, mis amados, para no abundar en el tema, pero sí vamos a seguir construyendo esto. La pregunta sería, con esta diversidad de judíos, yo creo que cualquiera de nosotros pregunta, ¿qué pasa con ellos? ¿Cuál es la religión verdadera y cuál es la religión predominante en el pueblo judío actual? ¿Cuál es la religión, cuál es el grupo de judíos con el cual realmente tenemos un nexo espiritual? Amén, según las Escrituras. Bien. Voy a pasar esta parte, nada más que quede registrada para los que quieran leerla posteriormente. Todos los judíos, ya sean sefardíes, ya sean askenazis, ¿verdad? Ellos están guiados por rabinos. Todos ellos son guiados por rabinos. Y se reúnen en sinagogas para practicar su religión, sus ritos, el Shabbat. Bueno, el Shabbat se hace en la casa de cada uno, pero sí, digamos, las fiestas que antes se llegaban al templo, la presentación, la lectura del Talmud, etcétera, lo hacen ellos a través de rabinos y en sinagogas. Ese es el estilo que tienen tanto los sefarditas como los askenazi. Amén. Bien. Vamos ahorita a hablar un poquito de los askenazi, porque son el grupo mayoritario que se autonombra judío, no lo es de origen, no es de la sangre de Abraham, amén, definitivamente no es de la sangre de Abraham, ¿verdad? Como los judíos sefarditas, sino que ellos son eslavos, ¿verdad? Los eslavos son los que son de los montes Urales que están en Turquía. Ellos son de otro pueblo, de otro grupo, pero que, por lo que les comenté yo, adoptaron la religión judía y se autonombran judíos. Amén. Ellos han creado lo que se conoce actualmente como el sionismo. Amén. Los judíos generalmente no participaban en política. Son generalmente apolíticos. ¿Por qué? Porque su formación religiosa no les tiene perfectamente ordenado lo que deben de creer, en quiénes deben creer, quiénes son sus guías, quiénes son sus entonces ellos no tienen que elegirlos por democracia. Pero los askenazi, que traen otras costumbres, costumbres heredadas de Europa, principalmente, ellos crearon el sionismo como
como una vertiente política a nivel mundial. Amén. Ellos se mueven por el Talmud babilónico, se mueven por rabinos, ¿verdad? Pero participan en política de una manera amplia, ¿sí? Y también obviamente participan en lo que es finanzas, son los dueños de los bancos más grandes del mundo, participan en lo que es el entretenimiento, el cine, Hollywood, en la prensa, en internet, ¿verdad? Todos ellos, por ejemplo, como darles un dato, el de Facebook, Zuckerberg, es judío askenazi, ¿verdad? Y ahí le vamos con las demás organizaciones, nada más por darles un nombre, ¿verdad? Que es muy conocido, y él lo sabe y lo sabe el mundo, quién es él. Entonces ellos tienen lo que no tienen los otros judíos, ellos se dedican a esto. ¿Por qué? Por su origen, por su formación, que no es la misma formación de los otros judíos, ¿verdad? Y ellos son los que crearon el Estado de Israel. Todos los primeros ministros de Israel son judíos askenazis. No ha habido un solo judío ortodoxo que sea presidente del Estado de Israel. Entonces, ahí es donde empieza a tener presencia con los Askenazi, una familia sumamente conocida en el mundo, que es la familia de los Rothschilds, ¿verdad? Ellos financiaron, ellos y otros más, obviamente no solo ellos, y otros judíos muy prominentes financiaron la creación del Estado de Israel. Pusieron el dinero para que se comprara la tierra a los turcos otomanos y se pudiera tener un lugar donde llegaran los judíos que querían emigrar a Palestina, ¿verdad? Ellos son los que de alguna manera también financiaron para que se construyeran los edificios de gobierno, y no solo eso, sino que hasta le regalaron su escudo a la bandera de Israel, ¿verdad? Entonces, de esta manera, el Dios de ellos, mis amados, el Dios del Talmud no es el Dios bíblico. El Dios del Talmud babilónico es un Dios ajeno al Dios del monte Sinaí. Y este es el que este grupo sigue y adora, ¿verdad? Por eso es que sus prácticas, por eso es que su forma de pensamiento es totalmente diferente al resto de la humanidad y al resto de los judíos. Amén. Entonces, le estoy diciendo todo esto porque usted, ¿a quién va a bendecir ahora? Amén. ¿Quién es el que verdaderamente posee la condición? Los Askenazi, por ejemplo, tienen una creencia muy clara, que el Mesías que va a venir, que va a salir de los Lubavitch, ¿verdad? Es hijo de hombre. Ese va a ser hijo de hombre y de mujer. Es nada, el nacimiento milagroso del Señor Jesús obviamente lo desechan. Ellos dicen que su Mesías va a ser de la descendencia davídica, amén, y que va a ser un hombre que van a salir de la familia de los Lubavitch, que han guardado con mucho celo, ¿verdad?, la pureza de la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, con todos estos datos, no lo quiero confundir, obviamente. Nomás le quiero dar cómo es el mundo. Es como un país, mi hermano. México, estamos llenos de diferentes lugares. Mayas de origen maya, descendientes de maya, pues en el sur, descendientes de olmecas en Veracruz, descendientes de mixtecos zapotecas en la zona de Oaxaca, ¿verdad? Descendientes de los mexicas originales en el norte, en el centro, aztecas, por decirle algo, y cuando vinieron los españoles se hizo la mezcla. De tal manera que así están estas gentes ahora. No tienen la pureza de la sangre, nada de que genéticamente que todos los judíos tienen un gen especial. No es cierto. No es cierto. Amén. ¿Por qué? Porque la misma escritura instruye
que si usted se quiere volver un prosélito, usted puede ser del país que usted quiera. Entonces no es que hay un gen con el cual se vuelve judío, no hay judío, no. Está demostrado científicamente también. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que usted o nace o se hace, ¿verdad? Y eso es lo que hicieron los Askenazi, ¿verdad? Se hicieron y han seguido una línea diferente al resto del pueblo judío, pero son ahora las 3/4 partes de la población. ¿Ok? Bien, hasta ahí le estoy dando el panorama. Amén. Ahora vamos a ver un detalle espiritual. ¿Qué dice la Biblia sobre el judío? ¿Tiene algo que decir la Biblia sobre el judío? Bueno, en el tiempo que vino el Señor Jesucristo, ¿verdad? Tuvo encuentros muy serios con los fariseos, en el que ya había diferencias de la interpretación de la ley mosaica en su forma de ellos actuar. Amén. Él empieza y lo señala, mis amados de mi corazón. Esto que le voy a compartir a usted, que el Espíritu Santo obviamente nos alumbre a todos. En ese tiempo, mi hermano, Jesús está señalando que estos no son verdaderamente. Les está diciendo en Lucas 11:52, ustedes le quitan la llave de la ciencia a todos y no entran ni dejan entrar. Amén. Ustedes en Mateo 23:26 les digo, ustedes son ciegos, guía de ciegos. Juntos van a caer en el hoyo. Amén. En el Lucas 18:11-12, ¿verdad? Le habla de que del fariseo orgulloso que oraba y que decía y que se exaltaba en contra de los otros, de los pobres gentiles. El Señor en Mateo 23:2-4 los llama hipócritas, mi amado. Hipócritas es la levadura. En la escritura, si usted la lee, la palabra hipocresía quiere decir la levadura que contamina la pureza del evangelio. Amén. En Mateo 23:11 los llama orgullosos, ¿sí? Que están orgullosos de lo que son. Cierran el reino de los cielos. Mateo 23:14 devoran las casas de las viudas, ¿verdad? 23:15 buscan prosélitos para hacerlos 2 veces, dice, hijos del diablo. Amén. ¿Por qué? Porque ellos están equivocados y llevan al error a aquellos que no van a tener posibilidad después de librarse de la carga que le van a poner. Y luego les dice en 23:25, ustedes por dentro están llenos de robo y de injusticia, por fuera pues tienen vestiduras limpias, pero se dedican ustedes simplemente a robarle al pueblo lo que tiene. ¿Cómo? Con las ofrendas. Amén. Y la injusticia, ¿qué es injusticia? Es no cumplir la palabra de Dios. O sea, les enseñaban otras cosas. Les llamó también en Mateo 23:33, les llamó serpientes. En 23:34 le dice, ustedes son los que matan a los profetas, los crucifican y los azotan. ¿Sí? Y en Mateo 5:20, el Señor le dice a sus discípulos y a sus apóstoles, ustedes, su justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos, porque si su justicia es como la de los fariseos, van a ser unos hipócritas, van a ser unos ciegos, van a vivir en la injusticia. Entonces, mis amados, ¿qué está diciendo? ¿Qué está pasando ahí? Amén. ¿No es lo mismo que estamos viendo con todos esos grupos de judíos que hay ahora? ¿Sí? Entonces, tenemos que encontrar nosotros el verdadero contenido de la expresión hecha por Pablo del Israel de Dios. Amén. Ahora bien, el Señor vino, murió en la cruz, vivificó el espíritu de todos los que han creído en Él y los llevó a su reino admirable. Entonces la pregunta ahora, ¿de qué judíos habla el Señor Jesús? ¿De los naturales o de los espirituales?
Y entonces vamos a ver en las escrituras de Pablo de qué habla, de si está hablando el Señor de los judíos naturales o de los judíos espirituales. En Romanos 2, 17, 24, amén, le dice al judío: tú que crees que tienes la ley, tú que crees que tienes, que eres el designado, el predestinado, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Amén. ¿Por qué no guardas los principios? ¿Por qué vituperas a Dios con tu actitud? Amén. Y en Romanos 2, 28, 29 habla, el judío es, ¿en dónde? En lo interior. En el hombre interior. El que es judío es el hombre interior. Amén. El judío es el que está circuncidado de su corazón. Es el que tiene a Cristo en su corazón. Amén. Sí, eso es lo que dice Romanos 2, 28, 29. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor vino a enseñarnos el mensaje espiritual de lo que Dios había revelado en el monte Sinaí. Ahora lo está volviendo espiritual. Le está diciendo, ahora ya tu espíritu está vivificado. Ahora sí ya puedes entender completamente el mensaje. Ahora tu espíritu, tu alma y tu cuerpo pueden entender el mensaje del evangelio. Ya no se trata de ley para que con tus obras seas justo. Ya no se trata de que nazcas del vientre de alguien para que tengas el derecho de la promesa, sino tu forma de vida. Aleluya. Y entonces Romanos 10, 2, 4 nos dice, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en él cree. O sea, que la ley vino ¿para qué? Para guardar a todos en pecado, dice también la palabra. Para que ya estando todos en pecado, pudiera presentarse la única puerta, el único camino, el único nombre por el cual podemos ser salvos toda la humanidad. Aleluya. Entonces ya está hablando aquí, la condición de judío ya es otra cosa. Amén. Ya no es de haber nacido en un pueblo, ya no es haber nacido de un vientre, sino de estar viviendo una decisión de un nuevo nacimiento. Amén. No es nacer del agua, es nacer del Espíritu. Entonces estamos entendiendo. Amén. Ya el Señor lo había escrito en Jeremías, y Romanos 10, 18, 21 lo vuelve a sentar, y dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. O sea, yo os provocaré a celo con los gentiles. El pueblo mío son ustedes, pero ustedes se han apartado. Ahora los voy a provocar a celos para que quieran regresar y vengan y exijan lo que les corresponde de las promesas que les he dado. Pero para ello los voy a poner a celo, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se abre la posibilidad para los gentiles. En Efesios 2, 11, 22 es una porción muy, muy, muy interesante, mi amado, para entender esto de ahora el pueblo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Dice, Jesús es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno solo. Derribó la pared intermedia de separación que había entre nosotros, dice, y nos juntó en un solo cuerpo. Gálatas 3:22 dice, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay mujer, ya no hay hombre, amén. Todos son uno en el cuerpo de Cristo. Entonces ya estamos entendiendo cómo se alcanza la condición de judío espiritual. ¿Sí? Si queremos usar ese término, aunque el término que ahora debemos usar es, ahora ya entendemos cómo todos podemos llegar a ser iglesia. Amén. El cuerpo de Cristo, la amada del Señor Jesús. Amén. En Gálatas 3, 6, 9 dice, vosotros que creéis en Jesús, dice, por la fe sois hijos de Abraham. Así como Abraham creyó y se le contó por justicia, así ustedes que creen ahora en Jesús, por la fe son hijos de Abraham. Amén. Y entonces Pablo dice, Abraham es el padre de todos los de la fe. Aleluya. Entonces, estamos viendo de qué. ¿Por qué? Porque a Abraham se le dieron las promesas, mi hermano, antes de ser circuncidado. Amén.
En Gálatas 6, 15, 16 dice, en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Amén. O sea que no se trata que te circunciden o no te circunciden, no se trata de una... No, si no eres una nueva criatura, si no has nacido de nuevo, amén, si no eres hijo de Dios porque su espíritu mora en ti, no vale nada. Amén. Y entonces Gálatas, ahí termina el texto que hemos manejado, ¿verdad? Habla del Israel de Dios. Ahí habla del Israel de Dios. Y entonces nosotros debemos tener mucho cuidado, amados, porque Israel y la iglesia no tienen el mismo propósito. Yo no quiero decir que la iglesia está sustituyendo a Israel. No es necesario. Israel nació en el monte Sinaí. Amén. La iglesia nació en la cruz del Calvario. Tenemos dos orígenes diferentes. Por lo tanto, la iglesia no está sustituyendo a Israel. A Israel se le cumplirán las promesas que se le prometieron, pero la salvación, mis amados, solamente por Cristo Jesús. Amén. Entonces, eso es importante. Es muy importante conocer las diferencias que hay en el plan de salvación, ¿verdad?, para la iglesia y lo que se le prometió a Israel. Porque así como fue diferente la humanidad antes de que fuera constituido el pueblo de Israel, amén, ya cuando lo constituye en el monte Sinaí, el Señor lo saca de los otros pueblos. Porque al principio Abraham era pagano, era un impío, no sé si era, la palabra no lo consigna, pero lo que sí consigna es que vivía en un pueblo de idólatras. De ahí lo sacó el Señor. Amén. Así la iglesia ahora ha salido del mundo pagano, ¿sí?, para ser transformado en el cuerpo de Cristo. Nosotros estamos sometidos bajo la sangre de Cristo, el pacto de la nueva, el pacto de la gracia está totalmente protegido por la sangre de Cristo y garantizado por la presencia del Espíritu Santo. Amén. La iglesia obra bajo la dirección del cielo, del reino de los cielos, del Señor de los cielos. Amén. No vive bajo la dirección del hombre, de ningún hombre. El Espíritu Santo trae el mensaje. Amén. Y consecuentemente, amados, vamos a ver ahora las diferencias entre uno y el otro para que usted quede hoy bien afirmado. Primero, el reino. El reino que le prometieron a Israel es un reino terrenal, que la tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán se les entregó. El Señor cumplió la promesa. ¿Qué reino se le ha prometido a la iglesia? La ciudadanía celestial, la nueva Jerusalén. Entonces, desde el principio, nuestros destinos son diferentes. Amén. Las promesas, todas las promesas de Deuteronomio 28 son terrenales, son referentes a la tierra, referentes a los granos, al cultivo, a los animales, a la lluvia, los graneros. Son totalmente terrenales las promesas del pueblo de Israel. Las nuestras son espirituales, tesoros en el cielo, promesas, bendiciones. Amén. Las nuestras vienen. No es que no tengamos promesas terrenales, sí, pero las nuestras no vienen del producto de nuestro trabajo, no vienen del que vayamos a sembrar, no, esas vienen del cielo. Amén. La relación con las otras naciones. A Israel se le separó de las otras naciones. Amén. El Señor le dijo, no te metas con los moabitas, no te unas con los filisteos, no te juntes con los idumeos, ¿verdad? Que ellos vengan a ti, no tú vayas a ellos. Ese principio sigue igual, ¿verdad? Porque el Señor dice que no te conviertas tú al mundo, que el mundo se convierta a ti.
Amén. El principio es el mismo, nada más que a nosotros ahora no se nos dijo que estuviéramos, sino que saliéramos a las naciones. ¿Sí? Que el mensaje que hemos recibido de bendición, de vida eterna, de salvación, lo llevemos a las otras naciones. Entonces a Israel está encerrado, ¿verdad?, por los límites geográficos, y a nosotros se nos manda que vayamos a todas las naciones. Entonces, es diferente, claro que es diferente. Amén. Por ejemplo, a Israel se le dio un sacerdocio levítico. Solo la familia de Aarón podía llegar al sumo sacerdocio, y solo los levitas podrían ser sacerdotes. Y cada que moría uno de ellos, lo sustituía un familiar, ¿verdad? Pero ahora nosotros, ¿qué tenemos? No tenemos un sacerdocio levítico, ahora tenemos un sacerdocio, el real sacerdocio de Melquisedec, en el que el Señor Jesús es el sumo sacerdote una vez y para siempre, y nosotros vamos a ser sacerdotes para Dios también en cuerpos de gloria, de tal manera que el sacerdocio de Melquisedec es ya un sacerdocio eterno. Amén. Acceso al Santísimo, mis amados. Israel solo podía entrar al lugar santísimo el sumo sacerdote una vez al año, para reiniciar otro año más el pacto. Amén. Pero ahora la iglesia, mi hermano, usted y yo tenemos acceso al trono de la gracia. Amén. Hebreos 4:16 dice, nosotros nos debemos de acercar a Dios sabiendo que existe y que galardona a los que creen en Él. Y nosotros nos acerquemos, pues, dice, al trono de la gracia. Amén. Sus oraciones, su llanto, mi hermano, sus peticiones, llegan hasta el trono de la gracia. Esa es una diferencia verdaderamente abismal entre lo que recibió Israel y lo que la iglesia es. ¿Y por qué? Preguntaríamos. Pues por la sangre de Cristo, por el sacrificio en la cruz, porque vino, mi hermano, el que era semejante igual a Dios y dejó su condición para venir aquí a santificarnos y poder rescatarnos de la muerte eterna. Esa es la diferencia entre Israel y la iglesia, por eso es una diferencia verdaderamente sorprendente. El sumo sacerdote de Israel era un ser humano, ¿verdad?, que llegaba el momento de su muerte. Pero el de la iglesia, mi hermano, es eterno. Aleluya. El sacerdocio y sacrificios. ¿Qué le pedían a Israel, mi hermano? Animales. Amén. Eran animalitos. O era vino no. Era aceite, ¿verdad? O era harina, flor de harina. Pero ahora, ¿qué se nos pide a nosotros, mis amados? Hagamos sacrificio de labios para glorificar a Dios. Entreguemos nuestras debilidades, flaquezas, nuestras concupiscencias, mi hermano, los llevemos al altar en el tiempo de la oración. Ese es ahora nuestro sacrificio, santificarnos. Amén. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Los alimentos al pueblo de Israel tuvo prohibiciones. Amén. ¿Por qué? Para que fueran pueblo especial. Lo comían, era muy conocida la comida del cerdo. Para los moabitas el Señor dijo no coman cerdo. Había pueblos que comían todos los roedores que había. El Señor dijo no, tú no lo harás. ¿Por qué? Para que tú seas diferente. Amén. Entonces a ellos les dio prohibiciones de alimentos. La iglesia, mi hermano, dice que la tierra y su plenitud le pertenecen al Señor. Que nada de lo que Dios hizo es malo. ¿Por qué? Porque ya reconcilió todo el Señor Jesucristo con el Padre. Aleluya. Y entonces dice, nada más que hay que tomar todos los alimentos con acción de gracias. Amén. Y con oración para santificarlos. Eso es lo que hay que hacer. En la relación con el prójimo. Por ejemplo, Israel, el prójimo era otro israelita. Un moabita no era su prójimo. Un amonita no era su prójimo. Amén. Un filisteo no era su prójimo era otro israelita. Y por eso es que los pueblos esos vivían
en una lucha constante. En cambio, ahora que nos dice el Señor, mi hermano, a la iglesia, perdona y ama a tu enemigo. ¿Sí? Con eso se rompe totalmente la contienda permanente en la que viven los pueblos. Amén. Nos dice que nuestro prójimo es cualquiera que necesite de nosotros, mi hermano. ¿Verdad? Entonces ya no hay límites. Puede ser guatemalteco, argentino, norteamericano, el que sea, no importa de dónde sea, es mi prójimo. Estamos entendiendo, mi hermano, el alcance, o sea, el Señor abre para toda la humanidad el trabajo. En el tabernáculo de Dios vemos que Israel primero tenía el tabernáculo y luego tenía un edificio. Pero era algo físico. ¿Dónde moraba la presencia del Dios Altísimo? En el lugar santísimo, que nadie podía entrar más que el sumo sacerdote. Y ahora usted y yo, ¿qué somos? El templo del Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo de Dios. Dios, el Hijo y el Padre moran en nosotros. Amén. Ahora nosotros somos el tabernáculo viviente de nuestro Padre eterno, mi hermano. Amén. En cuanto referente a la justicia, Israel se volvía justo por sus obras, por el cumplimiento de la ley. Amén. Ahora nosotros somos justos solo por gracia, por la sangre de Jesús, que ha perdonado nuestros pecados. No depende de nuestras obras, no depende de lo que hacemos o dejemos de hacer. Simplemente el Señor ya nos llamó y Él derramó su sangre sobre nosotros y la justicia nos ha alcanzado. Amén. Y eso lo manifestamos en la Pascua, donde Israel, mi hermano, tiene que seguir, todavía sacrifican corderos. Hasta ahora todavía el pueblo judío sacrifica corderos, mi hermano. Y a nosotros, ¿qué nos dice? Nuestro cordero pascual ya fue sacrificado. La Pascua de nosotros se hizo una vez y para siempre. Ahora, en lugar de la Pascua, nosotros guardamos la Santa Cena. Amén. Que es lo que estableció el Señor ese mismo día de la Pascua. La unción. Para Israel eran ungidos profetas, reyes y reyes con el aceite físico. Amén. Y si no se le depositaba sobre uno de ellos, no estaba ungido. Ahora usted necesita aceite, mi hermano, para que la unción venga sobre su vida. No. El apóstol Juan dice que nosotros tenemos la unción. Amén. La unción del Santo está en nosotros. ¿Acaso el Espíritu Santo no está en nosotros, mi hermano? Entonces la unción está permanente. La unción, ahora, hay llenura del Espíritu Santo. Eso sí, con una vida de santidad, una vida de oración, una vida de servicio. Amén. Somos llenos. Y entonces, entre más unción, más llenura tenemos más capacidad de manifestar, ¿verdad?, el poder de Dios. El día de reposo para Israel es un día, sigue siendo, todavía lo conservan, todavía lo practican. Nosotros, mi hermano, el día de reposo se llama Jesús. Y cuando llegamos a Jesús, por eso Él nos dice, entrégame tus cargas, que te haré reposar. Amén. ¿Qué acaso no soy yo el Señor del reposo? Entonces nosotros no festejamos un día, nosotros ya reposamos en Cristo Jesús. Por eso el que reposa en Cristo Jesús le cree. Y esa fe que tiene en Cristo Jesús le hace que esté por encima de todas las circunstancias. Amén. El encuentro con Jesús. Israel, según la palabra dice en Zacarías 14, que va a ser en el monte de los olivos. Cuando Él venga, dice, y ponga sus pies en el monte de los olivos. Ahí todo Israel lo verá. Dice, todo ojo lo verá y verá sus marcas. Y todos se convertirán al Mesías de Israel. Amén. ¿Y cuál es nuestro encuentro con Jesús, mi amado? Primero, cuando lo recibimos. Amén. Segundo, cuando seamos arrebatados. Aleluya. Entonces, el encuentro con el Señor de nosotros está garantizado, mi hermano. La iglesia tiene garantizado el encuentro espiritual con Jesús, no el encuentro natural.
a Israel sigue siendo todo natural en la carne. Va a ver físicamente, lo va a ver al Señor. Y nosotros en el Espíritu estamos con Él, Él está con nosotros y nos encontraremos. Y ahí seremos glorificados. Amén. De tal manera que podemos decir, mis amados, que la ley fue dada por medio de Moisés, para que por medio de las obras alcanzaran la justicia, pero la gracia y la verdad han venido por el Señor Jesucristo. Aleluya. Y usted y yo hemos sido justificados por su preciosa y bendita sangre. Amén. Mire usted, para la venida del Señor, para Israel van a ser señales físicas. Va a venir un trueno como que viene y un rayo que viene del oriente al occidente. Amén. Se va a oír la trompeta final. Se va a ver que viene el Señor de los cielos con su ejército. Ahí lo va a ver el pueblo de Israel. Pero usted y yo, mi hermano, en el momento en que el Señor nos llame, estamos en su presencia. Si fallecemos, estamos en su presencia. Si nos encuentra todavía vivos, cuando sea el arrebatamiento, arrebatados vamos a ser. Pero no tenemos advertencia de su venida. Usted y yo, no se lo estoy deseando, mi hermano, sino simplemente estoy usando un ejemplo. Podemos fallecer en cualquier momento. O sea, nosotros no tenemos, a veces el Señor en su gracia avisa de que tal día nos va a llevar con Él. Pero generalmente no es así. Generalmente nosotros en cualquier momento podemos partir. O sea, no hay advertencia de nuestra presencia con Él. Y el arrebato tampoco va a ser entendido, va a ser un abrir y cerrar de ojos. Amén. Ahora bien, vamos a concluir con esta parte. Los judíos de todas esas diferentes categorías, clases que ya le mencioné, ellos tienen a Jerusalén natural, la que se toca, la que se construye con cemento, con concreto, ¿sí? Esa es donde ya el Israel natural se fue a vivir y sigue construyendo y sigue creyendo que está en Tierra Santa, ¿verdad? Pero mire usted ahora, esto es para usted y para mí. ¿Qué diferencia? Dice, esa ciudad que no ha sido construida con mano de hombre, sino es construida por Dios. La nueva Jerusalén. ¿Esa es para quién? ¿Para el Israel de la tierra, mi hermano? ¿O para el Israel de Dios? Amén. La nueva Jerusalén. Esa es la madre de todos nosotros, dice Gálatas. La que es libre, la que nunca ha habido pecado en ella. Que jamás van a entrar por sus puertas nada que sea abominable a Dios. Entonces, ¿quiénes van a vivir en el Israel de Dios? Amén. Pues, ¿quiénes van a vivir en la Nueva Jerusalén? Pues la iglesia. La iglesia está compuesta de judíos. La iglesia está compuesta de griegos. La iglesia está compuesta de todos los pueblos de la tierra, mi hermano. Ya no hay preferencia. Entendamos la palabra que dijo el Señor. No hay, ¿qué dijo? No hay para el Señor, mi hermano, separación, excepción de personas, esa es la palabra mía. No hay acepción de personas. No hay. Entonces el judío, el griego, amén, cual gentil de cualquier nación, tiene acceso ahora, aleluya, ¿a través de quién? De Jesús, el Señor. Así que el Israel de Dios, ¿de quién va a estar compuesta? ¿Quiénes van a ser los hijos de Dios, mi amado? Por eso se llama el Israel de Dios, porque solamente va a estar compuesta de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que hemos creído en Cristo Jesús, que nos ha dado la potestad de ser hechos, porque creemos en su nombre como salvación, como redención. Amén.
Entonces, mis amados, voy a ver que pase, Carlitos, unos textos que les van a servir para que quedan grabados, ¿verdad, mijo? En la emisión, para que usted los pueda leer con calma, amén, donde habla de, por ejemplo, Efesios 2:14, donde habla que los dos ya nos hizo unos solos, que ya no hay dos pueblos, amén, eso viene y ahí vienen todos los textos, aleluya. Luego viene la porción de la conclusión, amén. El Israel de Dios va a ser un reino de sacerdotes santos, como siempre lo declaró el Señor. Va a ser un pueblo de reyes que van a gobernar con Jesús. Amén. Por eso Él dice, nos hiciste reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Aleluya. Y ese va a ser el Israel de Dios, compuesto solo de gente santa, ejerciendo el sacerdocio y gobernando en justicia, en el nombre de Jesús. Y entonces, ¿ahora qué vamos a decir? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Quién bendijo a todas las familias de la tierra? Jesús, la promesa. Aleluya. No es un pequeño pueblo ahora y menos que vive en pecado. Amén. Una tierra, mi hermano, terrible, terrible, donde solo hay guerras, donde hay abusos, donde hay explotación, donde la prostitución es un oficio aceptado y practicado por la sociedad, donde Tel Aviv, mis amados, es la capital del movimiento gay y del movimiento LGBT. Amén. ¿Y de qué habría de extrañarnos si Apocalipsis capítulo 11 dice, y los dos testigos morirán en esa ciudad donde mataron a nuestro Señor, y que espiritualmente se le llama Egipto y Sodoma? Eso está escrito en la Escritura. Aleluya. El Israel de Dios vivirá en la nueva Jerusalén. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Porque el Padre es santísimo. Aleluya. Y porque la promesa de usted y mía es que seremos glorificados en un cuerpo de santidad. Amén. Así que entonces, mis amados, ¿por quién vamos a orar? Por todas las personas del mundo, para que se conviertan a Cristo Jesús. Y si vamos a orar por los que viven en ahora el Estado de Israel, oremos porque se conviertan a Jesús, porque Él es la salvación. Amén. ¿Y por quién más vamos a orar? Por el Israel de Dios, que solo el Señor sabe dónde están y quiénes son. ¿Para qué? Para que todo el Israel de Dios pueda vivir en la Nueva Jerusalén. Amados, este es el complemento de la enseñanza del Israel de Dios. Espero que nos acompañen el próximo viernes para que yo les comparta desde el año 400 al año 33 cómo vivió este pueblo, y es la hoja en blanco que usted tiene entre Malaquías y Mateo. Amén. Los bendigo, mis amados, todos los que estuvieron con nosotros. Que el Señor los guarde, los prospere y que haya sido de bendición lo que te he compartido. El día domingo estaremos juntos. Espero que nos acompañen de la misma manera como ustedes saben. Y ahí, juntos, mi hermano, adoremos al único Dios. Glorifiquemos a nuestro Señor Jesucristo. Y llamemos e invoquemos a su Santo Espíritu. Amén. Amén.